Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. Hoy tenemos noticias de Truck Simulator Pro US de Magix. Gente, este videojuego dentro de los próximos días, o quién sabe ahora más tarde, se va a actualizar, gente, con una actualización, la 1.37, que la verdad está bastante buena e increíble, gente, porque corrige un error principal, o bueno, una de las molestias que más a mí principalmente me incomodaban y sé que a muchas personas también, y es el tema de la renderización o la aparición de los objetos, ¿sabes? Los árboles, los postes de luz y esas cosas, los edificios, que como saben era un problema que aparecía muy enfrente, ¿verdad? También en esta actualización vamos a tener otras cosas que te voy a estar contando a lo largo de este video, pero también te voy a mostrar pues cómo este nuevo sistema o esta nueva corrección de que los árboles no aparezcan tan enfrente, pues está bastante impresionante y se ve. Así que primeramente les presento por aquí mi Volvo VNL. Como lo pueden ver, está bastante impresionante. Se parece mucho al que presenté el día de ayer en el American Truck Simulator, cierto que sí, no me dejarán negar nadie. Y bueno, otra cosa que está bastante buena en esta actualización que van a tener dentro de poquito es el tema de la resolución del videojuego. En esta actualización yo tengo ahorita la 1.37, que estoy, como saben, pues el juego, ¿no? Esta actualización mete más resolución en el videojuego y eso la verdad es que se nota pero bastante, gente. Hay muchísimo detalle en todo el vehículo, ya no hay borde de sierra casi que en ningún lugar, la verdad. O sea, esto está demasiado nítido. No hay casi que borde de sierra. Ahorita voy a lavar el vehículo, que está bastante sucio, para que ustedes se vean pues cómo va el tema de la resolución, que está bastante nítida en el vehículo y también en los entornos. Lo que sí que no tiene mucha resolución pues es la sombra, ya que pues notablemente sí todavía se le ve por ahí un borde de sierra bastante pronunciado, ¿verdad? Pero fuera de eso, en el vehículo, pues como te puedes dar cuenta, inclusive la llanta y todo eso, la llanta de este lado se ve un poco mejor. Bueno, también está sucia, ¿verdad? Pero bueno, en el ring inclusive pues pueden verse de que casi que borde de sierra. O sea, está muy bien detallado el vehículo, mucha resolución. Fíjate acá adentro como hay muchísima nitidez en el vehículo ahora en todas partes. Y bueno, gente, esta novedad, esta nueva resolución máxima, pues lamentablemente no va a estar disponible para todo, como es entendible, ¿verdad? Supongo que a estas alturas de la vida todo puede entender de que tener tanta calidad no es para todos, ¿verdad? Simplemente va a ser para las configuraciones altas y ultras, ¿verdad? Yo ahorita lo tengo todo al máximo, pero en la configuración alta también van a tener una buena resolución, un buen detalle, ¿verdad? Y para la configuración ultra, pues por supuesto que también, y se verá mucho mejor. Ahí a lo lejos se puede ver un poco cómo está pues el mundo, ¿no? Que no se ve tan bien como se vería en ultra. Vamos a ponerlo en ultra, pero aún así van a agregar mucha más resolución. De todas formas, si tú tienes un dispositivo más potente, pues obviamente mira cómo cambia acá en ultra, ¿verdad? Mucha más resolución y todo eso. Pero pues eso le agrega un poco más de vistosidad al videojuego para que se vea bien bonito. Y ya si tú tienes un teléfono un poco más potente, pues entonces lo llevas el videojuego al límite. Yo ahorita tengo un buen dispositivo, así que lo pongo todo al límite. Y con eso pues consigo mucha mayor nitidez y resolución en el videojuego. Esto no solo se nota en la parte exterior del camión, sino que también vamos para arriba, porque ahora en los tacómetros y todo eso pues se va a ver bastante mejor. Como saben, antes esto prácticamente se veía borroso el tema del tacómetro, ¿verdad? Pero ahora pueden fijarse de que ya los numeritos incluso se ven, ¿verdad? Los numeritos incluso se ven en el tacómetro, cosa que antes casi que no se veía tanto, más bien estaba borroso. Claro, yo ahorita estoy en una tablet, se va a ver mucho más grande, o sea, en una pantalla chica no se va a ver tanto. Pero aún así, pues como te puedes dar cuenta, hay muchísimo, pero muchísimo detalle de resolución nueva, ¿verdad? O sea, está bastante bueno eso. Mírate por acá, todo el vehículo la verdad es que se ve bastante nítido. Eso es impresionante, la verdad. Se ve bastante nítido, gente. Una resolución muy buena. En las configuraciones altas y ultra, señores, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar el motor. Ahí estás. Como puedes ver, los numeritos se ven mucho mejor. Pero ten en cuenta de todas formas pues que en una pantalla de móvil va a ser diferente que en una pantalla de una tablet, claro. Ya si juegas en una tele pues es diferente, ¿no? Pero en todo caso pues así está la cosa. Bien, vamos a dar entonces una vuelta para hablarte de del otro aspecto bueno que viene. Por cierto,
Hay optimización en esta actualización también. Se ha corregido muchísimos errores también que causaban mala optimización. Así que bueno, primero vamos a lavar el vehículo, ¿vale? Vamos a buscar por acá un sitio para lavar. Por aquí debe de haber algo. Y de inmediato quiero que se vayan notando, gente. Y por cierto, las físicas también. Las físicas, chécate. La física, espérate, volvemos a pasar, ¿vale? Volvemos a pasar ahí. Ahí, como te puedes dar cuenta. Los problemas de la conducción, eso pues todavía evidentemente queda mucho por delante por trabajar en eso. Pero la física pues sí están bien. Ya la conducción, mira, ahorita si echo para atrás, viste que como que lo hace de inmediato, como que muy rápido, ¿verdad? Son cosas que MyGeeks está trabajando. No creas que el videojuego está abandonado, claro que no. Pero pues para que lo tengas en cuenta. Bueno, gente, como te pueden dar cuenta, aquí apenas salimos, hay algo que destaca, ¿verdad? Hay algo que destaca, y es que mírate la profundidad de campo que hay ahora. Fíjate al final de la carretera donde va ese auto, que el auto, incluso está el auto ahí, ¿verdad? Mira, vamos a ver hasta dónde desaparece ese auto que se fue ahí en dirección hacia allá, no el que viene, ¿verdad? Y fíjate que hasta allá se ve un árbol. O sea, está bastante lejos la conducción. Mira, ya desapareció bien lejos. De igual de esta forma, de este lado de acá, mírate que los árboles incluso van apareciendo mucho más lejos, gente. Eso la verdad que está bastante bueno. Vamos entonces a dar una vueltita por aquí para que se vean pues cómo se ve de bueno ahora el tema de que los árboles no aparezcan tan enfrente, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? No voy a lavar el vehículo para no retrasarme tanto, ¿no? Pero de todas formas, pues el videojuego ahora, con esta actualización que vamos a recibir, vuelvo y repito, dentro de poquito. Yo la tengo primero, claro, porque, bueno, sabes que tengo colaboración con MyGeeks, pero es para probar antes las actualizaciones y ver que todo vaya bien. Ya he visto algunos errorcitos por ahí que los reporté. Espero que lo corrijan a tiempo. Este carro me está... Bueno, ya avanza, pero yo me voy a ir por acá. Bueno, no sé ni por dónde salir porque todas las calles están cerradas. Pero como te puedes dar cuenta, ya los árboles pues no aparecen en tu cara. Vamos a tomar la autopista ahorita para que se vean de que efectivamente los árboles pues no van apareciendo en tu cara. Eso sí, aún se renderizan, o no sé cómo sería la palabra, o sea que se... O sea, los árboles aparecen lejos, pero todavía como que se... terminan de dibujar completamente enfrente. Mira, por ejemplo ese, ¿ves? Ahí enfrente, bueno, acabo de señalar con el dedo yo pendejamente. Pero de que aparecen lejos, pues ya aparecen lejos. Eso es bueno porque da la sensación de no estar en un mapa vacío. Fíjate cómo está de frondoso el mapa ahorita. Y en otro tiempo, yo ahorita estoy en Montana, donde principalmente, chécate, donde principalmente estaba este problema de que los árboles, o sea, parecía un mapa desértico porque todo aparecía prácticamente en tu cara. Pero ahora, pues como te puedes dar cuenta, a los árboles ya no, o sea, ya no se ve el mapa pelado. O sea, es impresionante cómo ahora el mapa se ve lleno de árboles, lleno de vida, ¿no? Mírate allá a lo lejos, vámonos en la parte interior para que te veas. Pues fíjate cómo se ve el mapa de vivo ahora. Es lo que yo, la verdad, aplaudo muchísimo. Fíjate a dónde se ve pelado. Se ve pelado enfrente. Bueno, creo que es una parte pelada. Sí, es una parte pelada. Pero ¿viste dónde aparecieron esos árboles? Bien lejos. Todavía hay cosas como postes de luz que todavía aparecen muy enfrente. Fíjate dónde apareció ese árbol. Mira dónde apareció el otro allá. El otro, mira. Allá, lejísimos, carnal. Lejísimos. Mira, este se renderiza. Bueno, la sombra sale ahí temprano, muy antes, ¿verdad? Fíjate dónde van apareciendo los árboles, gente. La verdad es que se ve impresionante cómo todo va apareciendo. Fíjate, ya apareció una granja inclusive allá a lo súper lejos. Inclusive los árboles de esa granja aparecieron a lo súper lejos. Eso da muchísimo, pero muchísima sensación buenísima. Fíjate cómo todo va apareciendo allá a lo súper lejos. Claro, todavía hay cosas que hay que mejorar en el videojuego, pero fluido va. No sé a cuántos, ¿sabes? Voy a ponerle los FPS porque la verdad es que siento que el videojuego va bastante fluido. Ok, aquí me acabo de activar el GPU Watch para ver en cuántos FPS va el videojuego. Y como te puedes dar cuenta, va a más de 30 e inclusive 30 estables. En ocasiones pega sus bajones. Pero como te puedes dar cuenta, voy a una velocidad bastante alta. Voy a 50 kilómetros. Es que no tengo el contador.
Ahí abajito dice que voy a 40, pero en realidad eso está en millas por hora, así que no sé a cuántos kilómetros voy. Y como te puedes dar cuenta, pues el videojuego está estable en los 30, podríamos decirlo, consumiendo pues un 60% del procesador, ¿verdad? Pero como te puedes dar cuenta, giramos la cámara e inclusive pues no hay bajones, la verdad, y los árboles en Montana, que era el principal problema, pues va, oye, apareciendo todo decente, muy decente. Entonces esto elimina por completo, bueno, no por completo, a ver, te soy sincero, no por completo, tampoco puedo ser irrealista, no por completo elimina el problema de los árboles apareciendo. Opa, ahí hubo una caída, ¿te viste? Mira, y el GPU Watch mostró la caída, pero se restableció de inmediato, Es lo que te digo, todavía hay cosas que trabajar, sí, pero el videojuego apenas tiene un año y grandes videojuegos han tardado muchos años en terminar de completarse después de su lanzamiento. Aún así, pues fíjate, los árboles van apareciendo súper lejos, algo que antes, pues todo el mundo, inclusive yo, nos incomodábamos. Opa, otra caída ahí, ¿lo viste? Otra caída ahí, van 2 caídas en poquito, pero lo bueno es que el juego se restablece rápido, ¿verdad? Algunos se preguntarán, Eder, ¿y los 60 FPS para cuándo? Bueno, los 60 FPS, a ver, yo diría que hay mucho tiempo por trabajar todavía en eso. Es un juego muy grande, siempre se los he dicho, hay que tener en consideración que es un juego realmente grande, pero esta fluidez que tiene el videojuego ahorita, estable en 60, ojalá en 60, pero aún así en 30, un videojuego móvil en 30, hey, carnal, te estás dando cuenta de que esto va fluidísimo, ¿no? Aquí no hay lag, aquí no hay nada, mira cómo muevo la cámara yo. Lo que sí que es cierto de que la cámara de este videojuego es lenta. Yo le voy a solicitar muy grandemente al desarrollador, le voy a insistir bastante en que agregue una velocidad de cámara más rápida, ¿verdad? Porque esta cámara, a pesar de que no está tan lenta que digamos, pero puede llegar a incomodar un poco. Aún así, me encanta muchísimo que ahora los árboles, pues como te puedes dar cuenta, estamos muy bien, o sea, no vemos un mapa vacío. Antes, aquí donde iba pasando, aquí donde va este poste de luz, ahí iban apareciendo los árboles, allí iban apareciendo las granjas, allí iban apareciendo los vehículos, todo iba apareciendo muy en tu cara. Entonces yo estoy muy contento con esta actualización que va a llegar ya para todos ustedes. Esperemos que los errores que yo detecté pues los hayan corregido cuando salga para todos ustedes, que no son muchos, la verdad. O sea, nada, un volante por allí que no aparecía, unas cositas allí de unas skins, nada relevante que te vaya a afectar la jugabilidad. Pero esperemos que todo eso salga y con mucha mejor, ¿verdad? Mírate cómo está este lado del mapa, fíjate. Este lado del mapa es digno de verlo, gente, miren. Este lado del mapa no es un lado del mapa que digas tan lleno de vegetación, ¿verdad? Pero aún así, bueno, esta parte de acá sí, peladísima, parece que no hay ni un árbol por ahí. Pero aún así, gente, se puede ver cómo hay la vegetación a lo lejos, algunos arbustos por allí, cosas así, ¿verdad? Que le dan vistosidad al juego. Y la resolución nueva que le han metido, pues se ve... Oye, se ve un juego muy nítido, la verdad. Aparte, la optimización que le han metido, como te puedes dar cuenta, vamos estables en 60. Mira por allá el lago, ¿vale? Espérate, déjame ponerme aquí esta cámara. Mira por allá el lago. Una belleza, la verdad, ¿eh? Ahora se puede disfrutar mucho más el videojuego con esta nueva resolución y por supuesto la corrección de ese problema que teníamos con la aparición de los objetos muy cerca. Como ya te dije, hay trabajo todavía que hacer, esto puede mejorar, todavía los objetos pueden aparecer mucho más lejos y todavía hay objetos que aparecen muy cerca, pero aún así la fluidez, la optimización y la nueva distancia de aparición de las cosas es grandemente mejor que antes, ¿verdad? Otra parte que tenía problemas también, fíjate, ahí hubo una caída, mira, pero rápidamente se restablece. Otra parte que tenía ese problema de que las cosas aparecían lejos era por acá, por Wyoming, ¿verdad? Wyoming era un pueblo, el cual, déjame echar el asiento un poco para atrás. Ahí estamos, perfecto, ahí es donde yo conduzco. Wyoming era un pueblo donde era el mismo problema, aparecían las cosas muy enfrente. Ahora vamos a bajar este puente y fíjate, oh Dios, incluso la refinería se ve, sí. O sea, algunos dirán, Eder, ¿te impresiona eso? Pero es que, güey, de verdad era frustrante que todo apareciera en tu cara. El poste de luz, el semáforo, todo. Vámonos para esta parte de acá, que era una de las más peladas, ¿verdad? Esta de acá era una parte muy pelada.
Y sí, efectivamente, allá van apareciendo a lo lejos los árboles, ¿lo ves? O sea, se ve, ¿verdad? Claro, algunos dirán, Eder, pero el objetivo sería que no aparecieran, que tú no vieras cuando aparecen los árboles, ¿verdad? Algunos dirán eso, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese es el objetivo, y eso es lo que se va a alcanzar, pero no ahorita, más adelante, carnal, más adelante. Te vuelvo y repito, estamos en proyecto, se está trabajando en todo eso, y es un avance, compañero, muy grande para lo que teníamos. Yo siempre me incomodaba por eso. Todo aparece muy en tu cara, todo aparece muy en tu cara. Es un inicio, la verdad. Es un inicio y obviamente vamos por buen camino. Así que ya lo saben, el videojuego no está abandonado. Se está trabajando en este proyecto. Es un muy buen proyecto. Hay que mejorar todavía, se sabe, pero vuelvo y repito, estamos caminando en eso. Así que chicos, pues nada, déjenme aquí abajo en los comentarios sus sugerencias, sus opiniones con esto. Mira, la hierba, inclusive la hierba ahí. La hierba antes aparecía, mejor dicho, aquí donde va el retrovisor. Ahí aparecía la hierba, carnal. Mira los árboles, sí, muy bueno, muy delicioso, porque ya no te sientes que vas en un desierto conduciendo. Eso es notable, ¿verdad? Así que bueno, terminamos el video con esta muy buena optimización, vuelvo y repito. Espero que a ustedes también les vaya así, aunque ya te vuelvo y repito. Recuerda, carnal, no es un videojuego para cama baja. ¿Bien? Entonces, hasta la próxima, amigos. Sin más, se despide del player por aquí. Cuando sale la actualización, yo les aviso nuevamente, pero pues para que sepan que lo que viene es 10 de 10 jugoso. Mira, estamos atravesando un pueblo que se ve que es un pueblo. El objetivo de este videojuego va a ser que todo aparezca en China, ¿verdad? Porque aún se ve, sí, pero vuelvo y repito, mejor que antes. Nos vemos a la próxima, amigos. No me voy a despedir hoy. Bueno, denle un buen like a este video, compártanlo con todos los amantes de los videojuegos de camiones en móviles, y para que tengan este bebesote que tenemos nosotros por aquí. Hola, verde. Espérate, este error de la cámara que se va lejos es uno de los errores que voy a seguir tocándole los huevos a Magix para que lo arregle. Ese error a mí no me gusta, porque el camión se va súper lejos y luego cuando te frenas se te regresa. Oye, los 30 FPS estables lo tiene bien enganchado, Fíjate el muelle de por allá. Hasta la próxima. Chao.